Hola alumnos de cuarto primera, les doy la bienvenida a una nueva clase de laboratorio de hardware. En la clase de hoy aprenderán qué es la informática y cómo interactúa el usuario con una computadora a nivel básico. Además, comenzarán a identificar problemas simples a través de los efectos que estos generan. Así que espero que estén listos porque comenzamos con la clase. ¿Qué es la informática? Para comprender mejor qué es la informática, tenemos que analizar cómo está compuesta esta palabra. La palabra informática está compuesta por un lado por la palabra información y por otro lado por la palabra automática. Información ya conocemos lo que es un conjunto de datos, de eso habíamos hablado en la clase anterior. Y en la parte de automática nos referimos a cosas que se generan por sí solas. Pero para poder comprender mejor esto, tenemos que entender que la informática es la ciencia que se dedica a generar información de manera automática utilizando las computadoras. Las computadoras son las que tienen esta característica de recibir la información, almacenarla o procesarla y generar un resultado en forma de más información. Todo ese proceso alguien ya lo preprogramó dentro de la computadora y por eso es que sucede de manera automática. Entonces, ¿dónde se puede aplicar o dónde se usa lo que es la informática? Prácticamente en cualquier área. Donde sea que miremos vamos a encontrar la informática en distintas formas. Puede ser en forma de tecnología o puede ser en forma también de computadoras. Ya sea que miremos en el arte, a través de lo que es la edición de video y del audio, ya sea que miremos en la educación, gracias a las nuevas formas de comunicarnos, ya sea que miremos en la electrónica, en lo que es la simulación y el desarrollo de circuitos electrónicos, o miremos la parte industrial, en la cual la informática se encarga de acelerar los procesos y mejorarlos en pos de generar más productos. Si miramos el área del álgebra, podemos identificar que la informática ayuda en la resolución de lo que son ecuaciones, también en las matemáticas, lo mismo en la física, en la medicina, en el desarrollo de nuevas formas de tratar a los pacientes, como también de generar vacunas, en la química para analizar lo que serían las uniones de los átomos y diversos otros componentes. Pero bueno, por mencionar algunas, tenemos ahí en la diapositiva algunas de estas áreas. Hay muchísimas más. Podríamos decir, por ejemplo, la arquitectura, en el diseño tridimensional, por ejemplo, de lo que sería un edificio o una casa. Pero bueno, ya que sabemos bien qué es la informática y dónde se aplica, podemos pasar a analizar cómo es que las personas, o mejor dicho, ahora los usuarios, interactúan con la informática. Y esa interacción la realizan a través de las computadoras. Entonces, miremos bien. El usuario, la persona, interactúa a través de un teclado, enviando datos a lo que es el hardware, ¿sí? El hardware que nosotros habíamos conocido antes como hardware de procesamiento, ¿sí? Dentro de lo que es el hardware, en este caso de procesamiento, nos encontramos con un hardware también particular, que es el hardware de almacenamiento. Dentro del hardware de almacenamiento se encuentra el software. El software, recuerden que era algo intangible, vive dentro del software de almacenamiento. Es la única forma de que podemos encontrarlo. Pero para interactuar con lo que es el software, no podemos hacerlo directamente, ¿sí? Por lo cual hay distintos niveles de interacción. El primer nivel es a través de los controladores. Los controladores son los que se encargan de relacionar el hardware de entrada con el hardware de procesamiento y de almacenamiento. Dentro de lo que son los controladores, hay controladores que conectan con lo que es el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo, como ustedes ya
deben conocer, hay muchos. Tenemos los sistemas operativos de Microsoft, tenemos el sistema operativo de los celulares, que es Android, de las computadoras de Apple, que es el Mac OS, y también el sistema operativo de GNU Linux. Todos los sistemas operativos tienen distintos modos de uso. El modo más antiguo que tienen los sistemas operativos es el conocido como CLI, o interfaz de línea de comandos, o Command Line Interface, que es la pantalla negra que tiene letras blancas, que a veces las personas cuando la ven dicen, no, un problema, sucedió algo, la computadora no anda más. Ese modo es en el que nosotros vamos insertando comandos para poder utilizar la computadora. En ocasiones aparece cuando sí realmente sucede algo malo, pero en otras simplemente aparece para avisarnos de que tenemos que ingresar algunos comandos particulares para poder solucionar el problema de que no inició el otro modo que se conoce como GUI. El modo GUI es el que tiene los gráficos, ¿sí? Es lo que nos muestra la pantalla, la interfaz de usuario hermosa que ya conocemos todos, que tiene los colores, podemos ver fotos, tenemos los iconos, vemos la flechita del mouse. Ese modo es el GUI, o interfaz gráfica de usuario, o Graphical User Interface, ¿sí? El sistema operativo lo que hace es ser de base o funcionar como base para las aplicaciones, ya que las aplicaciones no pueden interactuar directamente con los controladores. Por lo tanto, el Word no puede leer directamente el teclado, por ejemplo. Sí o sí tiene que pasar primero por los controladores, por el sistema operativo, y recién ahí el Word puede reconocer lo que ustedes presionaron en el teclado. A su vez, el Word puede acceder a los archivos, ¿sí? Pero esto lo hace porque el sistema operativo le permite hacerlo. Si no estuviera el sistema operativo y tuviésemos el Word, no podríamos acceder a los archivos, ni tampoco pudiésemos iniciarlo, ya que no habría conexión entre los controladores y la aplicación. Entonces, las aplicaciones son variadas. Son las que utilizamos para escribir, para ver videos, para reproducir sonido, y interactúan con el sistema operativo. Vuelvo a recalcar, si no tenemos sistema operativo, nuestras aplicaciones no funcionan. A su vez, si no tenemos sistema operativo, tampoco podemos acceder directamente a nuestros archivos, por lo cual lo más importante del software es el sistema operativo. Pero nunca hay que dejar de lado lo que son los controladores. Sin los controladores, nuestra computadora no reconocería el teclado, no podría comunicarse tampoco con la pantalla, no podría comunicarse con el mouse, no podríamos utilizarla para absolutamente nada. Entonces, el controlador, cuando la aplicación le envía lo que tiene que hacer o mostrar el sistema operativo, el controlador toma esa información del sistema operativo y la envía al hardware de salida. Y ese hardware de salida, en este caso simbolizado con la pantalla, lo ve el usuario, ve la información que estaba buscando. Entonces, algunas fallas comunes que pueden suceder cuando usamos computadoras son, por ejemplo, la computadora tiene fondo negro y letras blancas. Como comentamos recién, eso no es para asustarse, sino más bien para prestarle atención, ya que nos está mostrando la interfaz de línea de comandos. ¿Sí? Ahí podríamos nosotros ejecutar comandos particulares para poder analizar o para poder resolver el inconveniente. Otro caso podría ser que la computadora no reproduce sonido. En esta situación podrían ser varias las soluciones, pero podríamos apuntar a que no tenemos los controladores de sonido, por lo cual la computadora funciona normalmente, pero a la hora de reproducir sonido no puede hacerlo ya que falta el controlador.
También podría ser que no esté enchufado los parlantes o que el cable de los parlantes esté dañado. Otra situación clásica es que no se conecta a internet. En este caso, también podrían ser los controladores. Hay que resaltar que los controladores son muy importantes en lo que es el funcionamiento típico de una computadora. Otra situación podría haber sido que se haya cortado el internet o bien el cable de internet no esté conectado. Otra situación clásica es que algunas teclas del teclado no funcionan. En esta situación es muy raro que sea una falla de controladores. Más bien va a ser una falla del mismo componente. Se le puede haber volcado agua, le pudo haber entrado alguna pelusa o algo que hace que las teclas empiecen a fallar. Otra situación es que la computadora se apague sola. O se apaga sola, ¿no? Esto suele suceder porque el software, casualmente el de sistema, y los controladores, tiene una detección automática de fallas. Por ejemplo, si la temperatura de la computadora es muy alta, automáticamente el software lo detecta y hace que se apague para que no se queme. Y si la queremos volver a encender y la temperatura sigue alta, la computadora se vuelve a apagar. Y eso lo va a repetir hasta que baje la temperatura y podamos volver a utilizarla. En este caso habría que revisar por qué está sobrecalentando, ¿no? Pero bueno, esas serían algunas fallas comunes que pueden surgir al utilizar las computadoras. Ya en la próxima clase vamos a analizar mucho más en detalle los datos, ¿sí? ¿Qué son los datos? ¿Cómo están compuestos? ¿Y cómo viajan a través de las distintas partes de la computadora? Así que bueno, nos vemos y hasta la próxima. Chao.